Estás escuchando Castellón Confidencial. Bienvenidos, ya estamos aquí, espacio de libertad con información confidencial contrastada. Gracias por estar ahí, amigos. Gracias especialmente a los suscriptores de iVoox. Gracias a vuestro esfuerzo, euro a euro y cariño a cariño, estamos todavía aquí y eso no lo olvidamos. Gracias a los suscriptores del canal de YouTube, solo hay que suscribirse. Ya estamos acercándonos a los primeros 1000 suscriptores en pocos meses. A los digitales que colaboran impulsando este podcast. Periodista Digital, El Cierre Digital, H50, El Catalán, Noticias y unos cuantos más. Hombre, y a mis amigos, a las 11 de la mañana y a las 8 de la tarde en Radio 4G Benidorm. A las 6 de la tarde cada día en Gran Vía Radio Barcelona y a la 1 en Radio Montaña Leonesa. Prometemos daros información y que en menos de 60 minutos tengáis las claves de lo que está pasando y nadie os cuenta. Castellón Confidencial. Miren, los partidos reciben subvenciones y eso es legal. Subvenciones del Estado en base a resultados electorales obtenidos. Y hasta ahí está bien y lo marca la ley. Otra cosa es que reciban los millones que algunos están recibiendo. Mire, en el año 2020, con la pandemia en marcha y algunos meses confinados, el PSOE tuvo beneficios como partido político de 15.310.000 euros. Y en el año siguiente, en el 2021, las subvenciones aumentaron, no un 5, un 20, un 30%, no. El PSOE recibió un 432% más de subvenciones que el Partido Popular y pasó de los 15 millones de beneficios a 27.150.000 euros, casi el doble. El PP en ese año 2021, 5,1. En 2 años complicados para la historia de España y para la economía del país, solo en subvenciones, 93 millones de euros. Hablo del PSOE, que es partido de gobierno, pero no sacó una mayoría absoluta como para justificar este tipo de ayudas. Solo en gastos de personal, el PSOE tiene un gasto de 27 millones de euros al año en toda España. El PP 14,8. ¿Es lícito que los partidos manejen estas cifras? ¿Cuánto se desvía de lo que se otorga a secretarías, subsecretarías de Estado y acaba en partido? ¿Llegó parte del dinero de los ERE al subvencionar, a patrocinar el aparato del Partido Socialista en Andalucía o en Ferraz? Son preguntas que nos deberíamos hacer y que habrá que investigar. Sabemos que los partidos, sobre todo los que gobiernan, tienen las manos libres para hacer muchas cosas y no informarnos de todo. Mire, ayer hubo Consejo de Ministros. Nadie lo ha publicado. Si se meten en digitales no aparece en ningún lugar. Han aprobado una partida que me parece muy curiosa. Les digo el concepto. Y yo que soy de radio y televisión no lo entiendo, pero Hugo Pereira, ayúdame, que tú eres periodista más avezado que yo. Bueno. A ver si me ayudas a entender esta partida porque es mucha pasta. A ver, concepto. El concepto es transportes de señales de emisión de TDT. Transporte de emisiones. Transporte de señales de emisión de TDT. Para Radio Televisión Española. Partida aprobada ayer en el Consejo de Ministros. 323 millones de euros. Y añaden que por emisión de radio en FM, que es lo que estamos haciendo ahora aquí en Decisión Radio, 36 millones de euros más. En total, 360 millones
que caen en la partida de Radio Televisión Española. No lo publica ningún medio. A ver, Televisión Española, el ente público, tiene ya una partida que supera los 600 millones de euros. Solo informativos se va a 154 millones. 6.500 empleados, más del doble que Antena 3, La Sexta, Telecinco y 4. Más del doble. ¿Tú crees lógico, Hugo, que de golpe nos metan bajo cuerda el concepto este extraño y repartan 360 millones, que es una burrada? ¿Es la mitad del presupuesto anual al ente público? Bueno, el ente público RTV como tal tiene 900 millones de euros de presupuesto, es decir, es desde luego el grupo de comunicación con más presupuesto en comparación con Atresmedia, en comparación con Mediaset. Vamos, es mucha más pasta de la que tienen ambos grupos porque privados, disparan, ¿no?, con pólvora del rey. Desde ¿no? luego. También es cierto, también hay que decir una cosa, y es que el mantenimiento de la señal, porque esto hay que pagar un mantenimiento cada año para poder, digamos, emitir en TDT, es decir, no solamente es la licencia, como cree la gente, sino que también cada año hay que pagar, digamos, y aparte muchos millones de euros para poder mantener, ¿no?, esa señal en TDT, en abierto en este caso. Claro, yo no soy experto tampoco y no puedo decir exactamente si es mucho dinero o poco dinero, así que me consta evidentemente que mantener una señal de TDT es carísimo, y máxime si es a nivel nacional, como es el caso de RTV, que tiene que pagar, a pesar de que es un ente público, tiene que pagar el mantenimiento de la señal, tiene que pagar la licencia y tiene que pagar una serie de cuestiones, ¿no? Insisto, no soy experto en ese sentido, entonces no puedo comparar si es mucho o es poco a diferencia de otros medios, o sea, de otros grupos de comunicación, de otros canales. Pero vamos, desde luego, insisto, y con esto concluyo, lo que es más destacable aquí es que, vuelvo a repetir, teniendo más presupuesto que Atresmedia o que Mediaset, no puede ser que tenga mucha menos audiencia que Atresmedia o Mediaset. Y esa yo creo que es la cuestión. Es decir, mucho dinero público del contribuyente va a parar a un grupo de comunicación que, insisto, tiene muchísima menos audiencia que los dos grandes conglomerados mediáticos pero hay privados. que explicarle a la gente que están nosotros pagando más de 1 millón al día, más de 1 millón al día, para pagar sueldos de empleados de Radio Televisión Española, con una audiencia que no llega al 10% y que no será culpa de los empleados, pero sí del quien gestiona. 425 millones solo para sueldos cada año. Mario Garcés, portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso. Bienvenido. Un placer estar con vosotros. Cuando decía yo el dinero en subvenciones, que el PSOE recibe un 432% más que el PP. ¿Es normal esto? Bueno, las cantidades están regladas. La distribución se hace en función del grado de representatividad que tiene cada partido, en función de los resultados electorales, y por lo tanto el procedimiento de distribución está tabulado. En eso no hay problema. Otra cuestión diferente es abrir un debate que se ha abierto además en las últimas décadas respecto a la financiación de los partidos políticos. Si realmente la financiación debería ser una actividad sujeta a la decisión libre de los afiliados, de los simpatizantes, no de los lobistas, para que aporten fondos directamente a los partidos políticos, o bien teniendo en cuenta una tradición que existe en el derecho político comunitario, en el derecho político europeo, que haya también una financiación pública en función del grado de representatividad. En todo caso, os digo, lo he vivido yo personalmente, creo que hay que buscar un término medio. Creo que en situaciones además en las que los españoles sufren bastante, deberíamos hacer todos los partidos políticos un ejercicio de reflexión sobre cuál es la magnitud y el alcance de nuestra propia financiación. Y el Tribunal de Cuentas lo fiscaliza todos los años, ¿no? Tú has hablado del Partido Socialista. El Partido Socialista tenía una práctica que además penalizó el Tribunal de Cuentas durante muchos años, y es que los intereses financieros de los préstamos que solicitaban a los bancos en algunas entidades financieras los condonaban. Sí, hombre. Es curioso que a un partido como el Partido Socialista les perdonaran los intereses. Y yo estando trabajando en la radio con Luis del Olmo en Barcelona, Montilla, presidente de la Generalitat, negoció con la Caixa, que le perdonó centenares de millones que había prestado en campaña electoral al PSC. Que creo que eso es evidentemente un ejercicio escandaloso, vamos, efectivamente de indignidad. Porque cuando un ciudadano no puede permitirse condonar o negociar total o parcialmente el coste financiero de su hipoteca, ¿por qué lo va a hacer un partido Hombre, político? por favor. Señoras, señores, empezamos. Estás escuchando Castillón Confidencial.
Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. En la actualidad de sucesos, Serafín Giraldo nos trae algo que es legal, pero es poco ético. Las venganzas de Marlaska con cargos públicos. Serafín Giraldo, inspector de policía. Hola. Hola, Albert. Esta mañana desayunábamos con una resolución judicial extremadamente importante. El Tribunal Supremo avala el cese, la destitución del coronel Manuel Ángel Sánchez Corbí, que era exjefe de la Unidad Central Operativa de la UCO, de la conocida UCO de la Guardia Civil. Fue cesado por la Secretaría de Estado de Seguridad, por el Ministerio del Interior, por el señor Grande Marlaska, por pérdida de confianza. Este cese había sido avalado en audiencia y ahora el Tribunal Supremo lo vuelve a avalar. Esto sienta un mal precedente para el señor Diego Pérez de los Cobos, que recordamos que se halla prácticamente en la misma situación que el señor Corbí. Fue cesado el señor Diego Pérez de los Cobos, sencillamente por cumplir con su obligación. Recordamos que un juzgado, le pidió un informe a la Guardia Civil, al señor Pérez de los Cobos, en relación con la manifestación del 8 de marzo, cuando prácticamente se desataba la pandemia del COVID. Cumpliendo con su obligación, el Guardia Civil no informó al ministro porque no debía informarlo, porque estaba trabajando en ese momento para el juzgado por orden del juzgado, y no informó al ministro. Esto enfadó al Ministerio del Interior, enfadó al ministro y lo cesó. Ahora mismo está pendiente de resolución también del Tribunal Supremo. Hay que analizar estas resoluciones desde un punto de vista ético y desde un punto de vista jurídico. Desde un punto de vista jurídico, yo, un simple policía, no puedo contradecir lo que dice un tribunal, un alto tribunal, que jurídicamente, desde luego, están de sobra preparados. Pero desde un punto de vista ético, quizás sí debamos decir toda la sociedad algo. Está claro que los altos cargos son nombrados precisamente porque son cargos de confianza, pero no son nombrados para hacer lo que el nombrador dice, para hacer lo que el ministro quiera, para ser títeres del ministro. Por encima del ministro está la ley. Y la ley fue debidamente cumplida por el señor Pérez de los Cobos cuando no debe informar de soluciones o resoluciones judiciales. Por tanto, posiblemente desde un punto de vista jurídico no podamos decir nada, pero desde un punto de vista ético es para hacérselo mirar. Gracias, Serafín. Está bien que recordemos estas cosas. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. Lo dijo Pilar Llop y nos puso los pelos de punta, ministra de Justicia. Qué pena, señoría, que malgaste usted su primera pregunta en esta Cámara para sacar rédito político y que lo haga además en un asunto de estas características con una sentencia que no es unánime, una sentencia con 2 votos discrepantes, una sentencia que está siendo además contestada, una sentencia que está además siendo contestada por la doctrina penal. Mire, hoy mismo he leído un artículo del insigne profesor Quintero Olivares. Yo le recomiendo que lo lea, porque si lo lee seguro que se arrepiente de la corrosiva intervención que acaba de tener usted en esta Cámara. Lo que hablaban era del indulto a Griñán, lógicamente. Ya estaba la señora Llop, la ministra de Justicia, diciendo por dónde va el indulto. Porque la sentencia no es unánime, porque está contestada por la doctrina penal. A ver,
Mi fiscal eterno en la Audiencia Nacional es Ignacio Gordillo, que tendría que estar aquí sentado, pero le han llamado a filas, no en Rusia. Ignacio, bienvenido, fiscal, ¿cómo está usted? Buenas tardes, don Albert, qué alegría hablar contigo, pero es cierto que más que filas es que el trabajo profesional es el que hay y tengo que estar en los juzgados en declaración y tengo que acudir porque el derecho de defensa es sagrado. Sin duda, y lo entendemos. Pilar Llop dice algo que sea cierto. ¿Es cierto que el hecho de que la sentencia condenatoria de los SERE no sea unánime y haya 2 votos discordantes, eso puede abrir el camino del indulto? Bueno, tiene un desconocimiento absoluto. La sentencia primero es firme, ahora sí que es firme, ya no cabe ningún recurso contra ella, ninguno. En segundo lugar, el que haya algún voto discrepante, es lo más bonito que hay en nuestro derecho, la discrepancia, pero 3 a favor y 2 en contra, la sentencia se dicta con los votos suficientes. Indudablemente, si ella quiere coger los votos de los discrepantes, está en su derecho, pero eso es poco serio. Si es una sentencia por mayoría de 3 magistrados contra 2, no, es que claro. Lo problemático aquí es que lo que tenía que plantearse esta señora es que esos votos discrepantes es por la politización que han hecho la justicia. Porque una vez más vamos a ver que los votos discrepantes no es por tema jurídico, Albert. Es por tema político, gente que debe favores, etcétera, y por eso hace esos votos. Pero así a ver, claro. Fiscal, acaba de decir que la ministra de Justicia, que es magistrada, tiene un desconocimiento absoluto. Hombre, es decir que hay que tener en cuenta los votos discrepantes, pues los votos discrepantes se tendrán en cuenta para un posible recurso, pero como te he dicho, Albert, ya no hay de recurso ninguno. Las sentencias están para cumplirlas en un estado de hecho. Y aquí hay una sentencia firme, que haya alguien que no esté de acuerdo, como la doctrina. Yo también soy profesor de universidad y la doctrina, yo puedo opinar de una forma u otra, pero la sentencia está para cumplirla, aunque haya un catedrático, un profesor diciendo que no está de acuerdo. Pero es que es absurdo. Si es que esa es la defensa que tienen para dar el indulto, la verdad es que apagábamos, no sería gravísimo. Quiero que escuche también a un partido político indulte a sus propios camaradas, yo lo veo gravísimo. Y lo mejor aquí es el silencio de estos señores. Y luego, perdona, Albert, si vamos a ver la sentencia, dice es que debieron evitarlo, lo conocían, lo sabían y no lo evitaron. ¿Y eso cómo es? La omisión del deber, de cumplir sus obligaciones. Tanto el que hace como el que ve, otro permite que lo hagan. El delito se puede cometer por acción, por omisión o acción o comisión por omisión. El permitirlo, el dejarlo hacer. Artículo 11 del Código Penal. Oye, por favor, seamos más serios. Y el Código Penal lo han publicado, lo han hecho ellos, el PP incluso votó en contra y el Código Penal hay que admitirlo. Y admite esto, la comisión por omisión, el que permite que otro haga lo que no tenía que hacer. ¿Me entiendes? Tengo aquí a Mario Garcés, que le saluda, portavoz adjunto del PP en el Congreso. ¿Qué tal, fiscal? Buenas tardes. Bueno, como jurista y como académico también, Ignacio, porque a mí me parece realmente, yo he estado presente cuando he escuchado las declaraciones de Pilar, que por cierto la conocemos hace años, y me sorprende al final estos derroteros. Cuando yo tenía un buen concepto de ella como, también de Marlaska como jurista, lo teníamos. yo también lo tenía y es amigo. O sea, Marlaska trabajó cuando era vocal del Consejo, cuando yo era secretario de Estado conmigo. ¿Qué les pasa cuando llegan a un cargo? Igual que le ha pasado a Escrivá. Hay un proceso de deterioro donde se convierten en maquetos. Es decir, tienen que intentar justificar una posición de dependencia y sumisión política que al final le desprofesionalizan. Porque lo que nos queda, y lo sabe muy bien el fiscal, cuando nos vayamos, yo soy inspector de Hacienda e interventor del Estado, lo que quiero cuando vuelva a mi puesto en el Ministerio de Hacienda es que nadie me diga que he perdido mi credibilidad como funcionario y como profesional, porque es lo único que nos queda. Quiero que escuche, fiscal Gordillo, a Carmen Calvo. Igual está de acuerdo con ella, ¿eh? Dice que los jueces son los culpables de la politización de la justicia. ¿Quién tiene la culpa de que los jueces estén asociados con corriente política? ¿Quién tiene la culpa? ¿Este gobierno? ¿El PSOE? ¿El PP? ¿O un primo que pasa por la puerta ahora mismo por aquí por Gran Vía? Ellos solitos, que tienen ideología y que desde que asumen sus cargos constitucionalmente en este por fin periodo democrático de la historia de España deciden organizarse ideológicamente. Ellos solitos se llaman a sí mismos conservadores y progresistas. Que es que de eso no tiene
responsabilidad nadie, ellos, porque no es que no tengan que tener ideología, lo que tienen es que no usarla en el ejercicio de su cargo, que en eso consiste la independencia del Poder Judicial. ¿Está de acuerdo con Carmen Calvo? Pues en parte sí, porque prueba de ello es, Albert, que yo 40 años de fiscal no he estado en ninguna asociación, ni progresista ni conservadora, para no perder mi independencia. ¿Por qué? Porque las asociaciones judiciales y fiscales se han convertido en auténticos sindicatos políticos. En vez de defender a los jueces o fiscales en los temas personales, profesionales, lo que hacen es política. Y aquí los nombramientos vienen a través de las diferentes asociaciones de jueces y fiscales. Y ahí es cierto que ahora me toca el progresista, ahora me toca el conservador, sí, y es una vergüenza. Ahí en eso estamos de acuerdo. Pero ¿quién lo ha hecho? Ni PP ni PSOE, el sistema. Y el sistema es absurdo que sean asociaciones políticas en vez de profesionales. Siento que esto moleste a las asociaciones de jueces fiscales, pero es la auténtica realidad. Sí, esto de que se repartan los jueces como cromos, decía usted en una entrevista a los partidos, pues habla muy mal de los jueces, ¿no? Claro. Esto mismo, que nadie está de acuerdo con la forma de organizar el nombramiento de los jueces, de los magistrados vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pero ¿qué juez de España estaba dispuesto a decir que no quiere intervenir o ser nombrado vocal? Sí, sí. ¿Me entiendes? Absolutamente. Por cierto, la última ya. ¿Sabe que Otegi es posible, y muchos aseguran que va a ocurrir así, puede ser candidato al Endacari en el País Vasco, y dicen las encuestas hasta podría ganar con los votos de varios partidos más allá de Bildu? Lo digo porque usted fue de los que, como fiscal que estuvo 30 años en la Audiencia Nacional, usted llevó el secuestro de Ortega Lara, usted le amenazó ETA infinidad de veces y llevaba escolta. ¿Usted imaginaba alguna vez que un terrorista como Otegi podía llegar a ser Lehendakari? Pues mira, yo más que preguntármelo a mí, se lo preguntaría a víctimas como don Gabriel Cisneros, que debido a la actitud de este señor, esta persona tuvo lesiones, tuvo a partir de ese intento de secuestro con un intento de homicidio, tuvo que aislarse y cambiar su vida totalmente. Y personas que fallecieron debido a las consecuencias de la actitud del señor Otegi y sus compañeros. Por eso creo que el señor Otegi no ya sea elegido, sino sea solo propuesto al Endacari, es una ofensa a las víctimas, punto uno, es una ofensa al Estado de Derecho y es una ofensa también a la autonomía vasca, porque no hay derecho que una persona con esos antecedentes sea el representante del ciudadano vasco. Yo por eso creo que eso sí que sería ya algo con lo que había que pensar seriamente en cambiar el sistema, porque no es posible que una persona condenada por delitos de terrorismo sea nombrada simplemente posible de Endacari. La última pregunta, Hugo Pereira. Buenas tardes, fiscal. Retomando un poco el tema de los ERE, hay dos figuras que no se comentan demasiado, y es el indulto total y el indulto parcial. Hasta donde yo tengo entendido, para conceder un indulto parcial, que es lo que dice mucha gente que podría llegar a conceder finalmente el gobierno, hace falta que el tribunal sentenciador pues no esté en contra de ese indulto, si no tendría que dar, o sea, de ese indulto total, si no tendría que dar solamente el parcial del gobierno. No sé hasta qué punto esto es así o qué tan fácil es conceder un indulto total o parcial. El indulto, como bien sabes mejor que yo, es el hecho de gracia a su majestad el rey. La propuesta es del gobierno. Sí. El gobierno hace una propuesta de indulto total o parcial, o también indulto condicionado a no volver a emitir. A mí, sea un tipo u otro indulto, me parece una vergüenza. Sí, a mí también. Porque me parece tremendo. Yo creo que no hay discusión, si hay votos a favor o en contra, es una sentencia firme de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Ya no cabe ningún otro tipo de recurso. Por eso, el indulto total, pues de toda pena, no creo que sea eso, pero el indulto parcial, pues lo que le reste por cumplir, o quitando las penas de inhabilitación, multa, etcétera, por eso parcial. Pero yo creo que indultar a una persona en estas condiciones, que lógicamente llevaría consigo el indulto de todos que han sido condenados en la sentencia, yo creo que es una auténtica vergüenza. Y sobre todo, si leemos la sentencia en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, serán 1.500 folios, pero la verdad es que dice claramente que tenían la obligación de evitarlo, que debían de evitarlo y no lo evitaron. Más eso claro. No funciona público. Una autoridad es clarísimo la gravedad que lleva. Don Ignacio Gordillo, fiscal de la Audiencia Nacional, 30 años, parte de la democracia que vivimos, aunque a veces la manosee en algunos partidos, es gracias a gente como él. Le espero aquí otro día. Un abrazo fuerte. Vale. Muchas gracias, don Álvaro, y a todos tus compañeros. Muchas gracias. Estaba hablando de Otegi,
Y me viene a la memoria tu amigo y mi amigo Javier Rupérez. Porque a Javier Rupérez le secuestró Otegi. Otegi secuestró a mucha gente, pero fue juzgado por muy poca y condenado, pero por muy poca. Uno de cada 10 secuestros en los que participó por falta de pruebas, porque no le reconocían. Uno de esos casos en los que Otegi participó en el secuestro, iba armado, lógicamente, fue el de Javier Rupérez. Y no hace mucho a Javier Rupérez le entrevistamos. Recuerden este minuto. ¿Quién le secuestró? Otegi y dos más, cuyos nombres no recuerdo en este momento. Se lo recuerdo yo, con su permiso. François Maruenda, el otro fue José Antonio Alcocer Gabaldón. Exactamente, sí. Alias Zapatones. Sí. Es curioso porque todos los que usted me ha dicho dicen que Otegi estaba ahí. Maruenda, François, dice que Otegi iba al volante del coche en el que a usted le metieron en el maletero. Begoña, que alojó a Otegi en un piso y le dio las llaves del chalet donde a usted le tuvieron secuestrado 31 días. Y sin embargo Otegi quedó libre. ¿Por qué? Porque yo no lo pude reconocer años después. Otegi se escapó después del secuestro, se escapó a Francia, y años después fue procesado por varios delitos de terrorismo, entre ellos y secuestro. Yo no le pude reconocer porque nunca le había visto la cara. Pero la prueba definitiva contra Otegi está precisamente en las declaraciones que hace Maruenda a la policía poco después del secuestro, en donde relata en la declaración ante la policía quiénes eran los integrantes del comando, no únicamente por mi secuestro, sino también por el secuestro que habían intentado en contra de Gabriel Cisneros, quiénes son los que integran con nombres y apellidos, cuáles son los movimientos que están realizando en Madrid antes de mi secuestro, cómo me siguen, cómo me identifican. Dice también qué pistolas llevaban cada uno de ellos, con las correspondientes características de la pistola, e incluso tiene una frase que me parece realmente terrible, que está ahí reproducida, en donde la señora Maruenda dice que todos ellos habían decidido que si el secuestro no salía bien, me ajusticiaría. Javier Rupérez, historia viva de este país. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Quiero que escuchen a Mario Garcés en acción. Has puesto de moda una frase, una más. Ere que ere. Escuchen, Mario Garcés. Después continuó diciendo, que no se podía de ninguna manera bajar el IVA de la luz porque había restricciones europeas, cosa que era completamente falso. Y usted continuó diciendo, que todo el gasto público que existe ahora mismo en España es necesario y que no cabe, evidentemente, ningún ejercicio de racionalización. Ustedes disponen del dinero público como Pedro por su casa, como el documental que ahora mismo se está grabando, ¿no? Esta es la realidad. Están exigiendo un pacto de rentas a los ciudadanos españoles. Están ustedes exigiendo un sobreesfuerzo a los españoles cuando ustedes no lo hacen consigo mismos, porque no han adoptado ni una sola medida para poder contener y reducir esta superestructura improductiva y irracional que ustedes han organizado. Mario Garcés en acción, denunciando las 42 subidas de impuestos de este gobierno. Esa frase, eso es tuyo, ¿no? Bueno, es de Paco Martínez Soria. ¿Cómo? Es decir, que es de Paco Martínez Soria. Quiero recordar que la famosa película R, que por cierto, Gaby Cisneros era de Tarazona, por eso sabía que iba a salir esto, y Paco Martínez Soria también era de Tarazona, un sitio donde ha nacido gente maravillosa, muy cerca de Navarra, evidentemente, y gente muy buena, gente maravillosa, ¿no? Era una manera sutil, primero, hacer un homenaje a Paco Martínez Soria. No, porque es que, a ver, es verdad que María Jesús Montero está más cerca de ser un personaje de Torrente que de una película de Paco Martínez Soria, pero era una manera también con cierta sutileza de entrar, meterle el discurso con humor y efectivamente afectarla, porque como no entiende muy bien tampoco lo que es el yo la veía. Eso sí, voy a decir una cosa, cuando empezaba a decirlo,
la ministra que estaba al lado se ha empezado a partir de risa completamente. Porque, ¿Quién? ¿Qué ministra? La ministra Robles. Margarita Robles. A ver, Margarita Robles, a pesar de que, en mi opinión, se equivocó absolutamente. Es de lo mejor que tiene el gobierno. Con lo del CIS, me dicen que le cortan la cabeza en enero. No lo sé. ¿No sabéis nada? No lo sé, no tengo ni idea. Ya. El que me dicen está nominado desde ayer, ya lo estaba, pero ahora ya está nominado es Escrivá, ya lo está contando, está recogiendo el despacho Escrivá. Bueno, amigos, se incorpora a la mesa el hombre de moda, otro hombre de moda junto a Mario Garcés. Carlos García Danero, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenido. Esto parece el Congreso, Hugo. Total, lo está pensando. Pero aquí hay tecnología punta, ¿eh? Aquí hay, ¿por qué lo dice? ¿Por el móvil de Mario? No. ¿Qué vamos? Lo digo por estos micrófonos. Pero muchas gracias. En Decisión Radio hay tecnología punta. Pero fíjense, Mario Garcés, estamos aquí denunciando que se gastan 1.500 euros por móvil. Meritxell Batet, que la pusimos verde, y su móvil no va. ¿Y este es el móvil del Congreso? Mi móvil es algo parecido entre la carta de ajuste y Canal Plus cuando había que ver la película pornográfica. Te ha metido Pegasus, Mario. ¿Llevas Pegasus? Te han metido Pegasus. Yo si fuera tú lo revisaría bien. ¿Cómo está estropeado? ¿Qué le pasa? ¿Tan malos dan los móviles? Lo que se cayó. Confieso que se me cayó. Bueno, voy a reconocer. Si no sabes cuidar las cosas. Ahí está, tiene toda la razón. García Danero le va perfecto. Claro. El móvil. Lo que pasa es que yo creo que no lo uso tanto como otros, me parece a mí, no sé. Ya. Pues cárguelo, a ver si se arregla la cosa. Gracias. Cárguelo, coja la energía de Decisión Radio y apago yo la luz, venga. Pero hágalo. Bueno, otro día brillante de parlamentarios es lo que hace Carlos García Danero cada vez que sube al estrado porque nos emociona. No sabía que estuviste en la manifestación de Barcelona del domingo. Pues sí, estuve palicilla porque fui en el día, o sea que salí de Pamplona tempranito y luego volví lógicamente a casa y bueno, pero mereció la pena, ¿no? Porque al final encantado de haber estado y sobre todo que pude saludar a muchísima gente y que te contaron pues lo que están pasando, ¿no? Y te lo imaginabas, pero bueno, cuando te lo cuentan es duro, sí. Lo dijo en el Congreso en las últimas horas y ha vuelto a ser trending topic. Y a Rufián le pitaron los oídos, le vi muy pensativo en el escaño. Escuchen el momento. Decía el otro día el señor Rufián que habían ido personas de otros lugares de España a decir a los catalanes lo que tenían que hacer. Yo me siento afectado porque fui uno de los que estuvo allá. A ver si ahora resulta que el señor Rufián y sus amigos pueden ir a Pamplona a manifestarse en contra del autogobierno de Navarra, en el Aberri-Eguna, con sus compañeros de Bildu, a decir que todos los navarros tenemos que formar parte, como una provincia más de la Comunidad Autónoma Vasca, y yo no voy a poder ir a Barcelona a defender a aquellos que defienden el español como lengua vehicular. Hasta ahí podíamos llegar, solo faltaba. Ya sé que ustedes están muy reñidos con la libertad, pero hombre, por lo menos disimulen un poco. Y mire, yo lo que vi en esa manifestación, porque al final uno pues puede ir y hablar con mucha gente, allá es la oportunidad que tiene, y vi a muchas familias que estaban indignadas por ver cómo las élites separatistas de Cataluña llevaban a sus hijos a colegios trilingües y ellos no se lo podían permitir porque no tienen el dinero suficiente y tienen que elegir la educación que ustedes les obligan a elegir. Eso es lo que vi allá. Y usted suele decir aquí, si el español no necesita que le proteja a nadie porque es un idioma muy fuerte, evidentemente, tiene razón, si eso es así. Pero entonces, si usted está tan seguro del éxito de sus políticas, ¿por qué tiene tanto miedo a que la gente elija en libertad? ¿Por qué usted les impide que elijan la educación que quieran? Y lo pienso yo, y lo piensa Hugo, y lo piensa mucha gente. Ya es hora que a los que se llaman progresistas, y Rufián cree que lo es, les digamos que es todo lo contrario, que es lo más antiguo, casposo y conservador del mundo, que es de pensamiento único, que es dictatorial lo que pretenden aplicar en Cataluña y que ellos y los amigos de Bildu. ¿Por qué la mayoría de diputados no le escupen la verdad a la cara a esta gente, no? Bueno, yo creo que cada uno tiene su forma de decirlo, pero es verdad que al final es evidente que ellos... El problema de las lenguas en España yo creo que siempre se traslada mal, porque, a ver, el nacionalismo, el separatismo utiliza la lengua
pero lo dicen ellos en sus escritos como instrumento fundamental para la construcción nacional. Y esa es la clave de todo. O sea, nadie puede... la piedra angular. Claro, cuando se dice, no, es que en Bélgica, es que no es comparable, es que aquí estamos utilizando el idioma, los separatistas, con la idea de hacer ciudadanos de primera y segunda en un primer lugar y luego decir que el resto es extraño a su tierra y por lo tanto tienen una lengua, tienen un territorio y tienen una bandera. Y por eso son una nación. Pero ¿qué decir? ¿Tú eres más listo que los demás? No, si lo ponen ellos en sus escritos, ¿eh? Yo lo que estoy diciendo es lo que ellos ponen. Y ese es el problema. Y entonces ellos lo tratan todo como un instrumento fundamental para su construcción nacional. Y por eso les da miedo la libertad de elección, porque la gente luego elige y dice, no, luego en el patio hablan en castellano, en español, Claro, porque es el idioma con el que hablan con todo el mundo, con lo que ven en el TikTok, con el móvil y no sé qué. Esa es la clave. Pero lo que está diciendo Carlos es que es la clave, ¿no? Es que es completamente ilógico que se esté usando para cuestiones políticas, para cuestiones nacionalistas, ¿no? Pues un idioma. Es decir, un idioma que es un vehículo de comunicación, un vehículo de transmitir, digamos, pues palabras, ideas, reconociendo lo que tú quieras. Pero que se convierta en un vehículo de comunicación, en un arma política, es que es verdaderamente ilógico que solamente se le puede ocurrir a aquellos nacionalistas que son evidentemente antiliberales, que están en contra de la libertad. O sea, el nacionalismo es un movimiento que es completamente contrario al liberalismo, es decir, en el sentido de que no se permite la libertad y que se cree, ¿no? Digamos que aquello que se defiende pues es superior a lo otro. ¿Cómo se nota que Hugo es politólogo, además de periodista, y cuando saca lo de la carrera, lo que estudió en la universidad, pero dijo algo más, dijiste algo más, Carlos García Danero, que me pareció curioso. En el País Vasco han permitido tener el carnet de conducir en euskera. En toda España explícame. Bueno, tú puedes elegir en todos los lugares que hay diferentes idiomas, puedes elegir, pero bueno, puedes elegir también en inglés y yo creo que en algún otro... tener el carnet de conducir... No tener el carnet, cuando te examinas. El examen. Hacerlo en el idioma que tú quieras. Catalán, inglés, euskera, gallego... Entonces, como los datos están ahí, pues yo los de la Comunidad Autónoma Vasca los conozco y yo creo que, bueno, seguro que es en Álava, donde hay más gente que se lo saca en inglés que en euskera, pero estamos hablando de cifras del 1,5%, ¿eh? En euskera el 1,5%. Sí, en el País Vasco no llega al 2% en conjunto, que me cargo esto, en el conjunto de las 3 provincias. Pero no solo eso, sino que en muchos lugares, yo creo que eso es Guipúzcoa más, te pagan dinero si te lo sacas, si te examinas, te dan una... Tú imagínate, fíjate cómo tiene que ser la cosa, que te paguen 100 euros para sacarte para examinarte en euskera a un chaval joven que se va a sacar el carnet y que no llegues al 2%. Qué fuerte. Pero eso ocurre, pero es que hay muchas cosas de esas que se desconocen pero que están ahí. Es increíble. Y luego yo creo que en el caso de Cataluña hay que recordar algo que es fundamental. El puyolismo, que era un movimiento también de ensimismamiento nacional y nacionalista, lo que perseguía fundamentalmente era crear una sociedad a través de ingeniería social. Sí. Por eso evitó que la emigración fuera latinoamericana y apostó por una emigración árabe, cuyo principal objetivo era que no se hablara español, porque de esa manera ya se encapsulaba directamente a una población en torno a un idioma. ¿Qué pasó? Y lo decía muy bien ahora Carlos. Pues que yo lo hablo esto mucho con mi amigo Alejandro, con el presidente del PP de Cataluña, que se ríe de esto. Es que lo que no supo Puyol es que llegaron las redes sociales. Y efectivamente los árabes, cuando se ponen ahora a contactar y a comunicarse, lo hacen en español, a través del TikTok, a través de no sé qué. Y entonces se les ha roto Alcarràs o no Alcarràs, en catalán o no en catalán. Al final la gente habla en español. Y vuelvo a decir una cosa. El idioma, una vez más, es un factor de civilización y de libertad. Sí, desde luego. En el momento en que se convierte en un factor descivilizatorio y un factor de imposición, deja de ser evidentemente idioma. Sí, señor. Vichy Catalán, agua buena, el agua que merece su organismo, que aporta las sales minerales que perdemos haciendo ejercicio con la vida diaria. Vichy Catalán antes se vendía en farmacias hace años porque tiene muchas ventajas demostradas científicamente. Rebaja los niveles de colesterol malo, combate la osteoporosis, reduce la acidez de estómago. Vea todos los informes médicos en la página web vichycatalan.es. Es agua con gas, pero con gas nacido de forma natural en el fondo del planeta. Vichy Catalán, posiblemente la mejor agua del mundo.
subdirector del diario El Mundo, Esteban Urreiztieta, me sorprende desde que ha publicado el exclusivón de las condiciones que puso Messi para seguir en el Barça, le están masacrando en redes. Yo no sé qué fuerza o qué tontería, pero seas del equipo que seas, eso es una información periodística. Le están machacando vivo, ¿no? Y es por eso que ahora le quiero con nosotros, porque aquí en la mesa creo nos han machacado a todos alguna vez, ¿verdad? Somos solidarios con la víctima. Querido Esteban Urreiztieta, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto. Gracias por atendernos. ¿Tú entiendes esa reacción que hay en redes contra ti? Bueno, todo lo que rodea al fútbol es irracional, ¿no? En cualquier caso, la información es más inapelable que nunca, es decir, aportamos innumerables correos electrónicos entre el padre del futbolista, los máximos responsables del Fútbol Club Barcelona, sí, entre los ejecutivos de Messi entre sí, es decir, yo creo que pocas informaciones pues están tan documentadas y tan acreditadas como la que publicamos hoy en El Mundo. Sin duda. Sorprende mucho en la opinión pública de tonterías. Yo no entiendo cómo si tú eres Messi ganas lo que ganas, creo que ganaba 75 millones de euros netos al año. ¿Cómo puedes poner en las condiciones para seguir en el Barça, según tu información del Mundo? Un palco en el Camp Nou para mi familia y la de Luis Suárez. Un vuelo en avión privado para toda mi familia argentina en Navidad. Un bonus de 10 millones de euros simplemente porque firme. Al firmar 10 millones. Si dejo el Barça, antes tenía una cláusula de 700 millones. Me la cambias y me pones 10.000 euros. Y así puedo dejarlo cuando me dé la gana. ¿Cómo se puede impedir hasta un avión privado? ¿No es ridículo esto, Esteban? Bueno, no solo eso, ¿no? Sino que hay que ponerse en el contexto en el que se producen esas conversaciones. Estamos hablando del momento más duro probablemente de la pandemia, entre marzo, julio del año 2020, cuando morían 2.000 personas al día, estaba todo el país confinado en sus domicilios, y Messi estaba exigiendo al Barça, al que por cierto se le habían derrumbado sus ingresos, como al resto de clubes europeos, le estaba exigiendo, como tú dices, el oro y el moro, ¿no? Pero no solo eso, sino que el Barça le pide, por favor, que se aplacen los pagos pendientes, y él le impone al Fútbol Club Barcelona un interés del 3,75 y le exige también por escrito que si en unos meses no cumple con esos pagos, el interés se dispara al 20%. Y entre los correos que revelamos están comunicaciones entre el padre y Alfonso Nebot. El padre es el agente del futbolista, Alfonso Nebot es el director de la Family Office del jugador, es decir, el ejecutivo que gestiona su fortuna. En esos correos electrónicos, el padre, a espaldas del club, dice que sientan la espada sobre su cabeza, es decir, no vamos a ceder un ápice, vamos a exigirles hasta el último euro, y todo eso con la amenaza que flotaba continuamente en el ambiente de que si las condiciones no se las satisfacían, pues él se marchaba del club y por lo tanto el Barça perdía a su principal activo. Qué fuerte. ¿Ha habido reacción a esa publicación en el día de hoy? ¿Ha recibido alguna llamada, Esteban? Bueno, no, el entorno de Messi ha hecho unas declaraciones a La Vanguardia confirmando todo, diciendo que esas exigencias son normales en un proceso de negociación. Añaden que les ha sorprendido el tratamiento informativo del periódico, es decir, que el periódico le dé tanta relevancia a esas cuestiones. Yeah. Y han añadido que Messi generaba 1/3 de los ingresos del club y que por lo tanto tenían pleno derecho para exigir esas cantidades que iban a mejorar el mayor contrato jamás firmado en el deporte mundial. Es decir, nunca antes un deportista en el mundo había ganado un salario de 75 millones netos. Para que te hagas una idea, Cristiano Ronaldo, su gran rival en el Real Madrid, en su última temporada ganaba 22, 23 millones netos. Increíble. Hugo Pereira.
Soy Hugo Pereira. Otro de los asuntos que has publicado muy interesantes es que el ex jefe de gabinete de Rubiales denunció que pagó orgías con dinero de la Federación, ¿no? De Juan Rubiales, que fue otra de las exclusivas más. Por eso le quieren tanto en redes. Por eso. ¿No crees, Esteban, que hay que hacer aquí, digamos, un cambio absoluto de los jefes, de todo lo que gestiona, coordina, organiza el fútbol? Porque es que verdaderamente es que escuchamos escándalo y vemos escándalo tras escándalo. Pero ahí sigue. Pero ahí sigue. Es decir, es que hablamos un momento de Rubiales, ahora de su tío. Es decir, es que esto es increíble, ¿no, Esteban? Bueno, yo creo que en el mundo del fútbol rigen otras normas, ¿no? Imaginaos que el jefe de gabinete o el ex jefe de gabinete de un ministro o de un alto cargo del gobierno hubiera acusado al alto cargo de haber pagado con dinero público o con dinero de una compañía orgías, ¿no? En un chalet en la localidad granadina de Salobreña, y aporta todo lujo de detalles. Es decir, solo el hecho de que quien ha sido la mano derecha y tío, es decir, el hermano del padre de Luis Rubiales, le acuse de algo tan grave en esos términos, al tiempo que dice Juan Rubiales, el tío, dice ante la Fiscalía Anticorrupción: yo estuve en esa fiesta donde había 8 o 10 chicas de 18 o 20 años. Bueno, yo creo que es un escándalo muy relevante y desde luego en el caso Rubiales supone un salto cualitativo muy importante. Esteban Urriztieta, enhorabuena por las exclusivas, te seguimos, un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Aquí con Mario Garcés, Carlos García Danero y con Hugo Pereira informando de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Tengo mensaje en redes para Carlos García Danero de alguien de Madrid que dice: hombre, en Navarra sí hay muchos impuestos, pero quien más ayuda a la economía nacional es la Comunidad de Madrid, que el 75% de los fondos de cohesión vienen de aquí, ¿no? Y es la que más participa en el PIB. No, sí, no, yo no he dicho lo contrario. Exacto, sí, es que son una datos, cosa y otra. decir, yo lo que digo es que la autonomía fiscal me da igual de la Comunidad Foral de Navarra o la de régimen común y la de cada comunidad, luego depende cómo la administre el que está en el gobierno. En este caso tenemos el ejemplo de Madrid, con Ayuso, que está haciendo una política económica que a mí personalmente me gusta, como la que está haciendo ahora Juanma Moreno, y tenemos otras comunidades, como en este caso es la nuestra, la Navarra, en la que nos están machacando impuestos. Y la que está haciendo también, por cierto, que esto es una última hora, podemos decir, también Murcia. López Miras anunció... Murcia también se suma a esta oleada, digamos, de bajar el IRPF, de deflactar el IRPF, también de eliminar el impuesto de patrimonio, y con lo cual ya tenemos la Comunidad de Madrid, que fue la que inició Isabel Díaz Ayuso, pues este escenario, ¿no? Luego Juanma Moreno en Andalucía, y ahora también Murcia con López Miras, con lo cual es evidente que aquí hay dos líneas, ¿no? La línea de presión fiscal, la línea de, en un momento de inflación, de máximos de recaudación, como está recaudando el gobierno, pues no bajar los impuestos, no hacer, por tanto, la vida más fácil y que permitir que tengan más dinero en los bolsillos los españoles, y está la otra vía, que es, insisto, la de Madrid, Andalucía y Murcia, de deflactar el IRPF y de que los ciudadanos pues puedan invertir su dinero en lo que el mejor quiera. Fijaos la paradoja conceptual en la que se ha convertido la política española. La izquierda en los últimos 50 años ha sido autonomista por definición. Que, por cierto, empezó siendo jacobina y centralista hace 2 siglos y medio. Pero en España ha sido autonomista. Evidentemente, Esquerra Republicana, con esa trayectoria que tiene, siempre ha sido federalista desde el punto de vista fiscal. Ahora la izquierda está reclamando la supresión de la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, y lo defendemos nosotros desde el liberalismo fiscal, que hemos defendido siempre. O sea, es que es la regresión del pensamiento socialista. Si ellos eran los defensores de la autonomía política, federalistas incluso, pero, ya oye, más allá de la autonomía, eran federales. Antes de hacer comunes los impuestos en España, hagamos común la educación para evitar adoctrinamiento, o la sanidad, ¿no? Albert, mira,
mira, como liberal, y yo creo que estará de acuerdo conmigo Mario Garcés, es decir, siempre una administración más centrada más cercana, mejor dicho, al ciudadano, más pequeña, por tanto, siempre equivale, y esto de verdad lo explican todos los economistas, y esa parte pura lógica, equivale a que sea más eficaz y eficiente la gestión pública. Es decir, cuanto menos personas o cuanto menos recursos públicos tengas que administrar, más fácil es la gestión. 150.000 millones al año de funcionarios y cargos públicos en España pagamos cada año. Esto es una locura. Entonces, bueno, sí, pero es una locura, pero insisto, centralizar un Estado no es sinónimo de que cueste menos. Mira, ayer estaba por aquí de Celis, estaba Celia Cánovas, la senadora de Podemos, y cuando les digo, ¿cómo puede ser que nos gastemos de funcionariado y cargos públicos 150.000 millones al año? Y no es del funcionario base, porque la mayoría de funcionarios base, donde trabajaba el Ministerio del Interior, María Ángeles López de Celis, había 80 personas, ahora son 30. ¿Dónde se hincha ese globo? Arriba, en altos cargos, en los 1.000 asesores que todos cobran del gobierno, en asesores que no sabes qué hacen, pero que siguen cobrando. Oye, Irene Montero es un ministerio de nueva creación. Nadie alrededor de ella cobra menos de 9.000 al mes. Están entre 95 y 100.000 euros. Secretaria de Estado, subsecretaria de Estado. ¿Cómo puede ser eso en un ministerio nuevo? Esa sensación, Adanero, se transmite a la calle que manga ancha, que no hay problema, que por qué hemos aquí de apretarnos el cinturón si ellos no lo hacen, ¿no? No, pues pero empezamos por el gobierno en sí, ¿no? En el momento más crítico económicamente hablando tenemos el gobierno más grande de toda la historia, ¿no? Y nunca han pensado en reducirlo. Han pensado en reducir, al revés. Cuando ven que tiene un problema no abren la boca para que no los echen. Quiero decir, es que ese es el problema, que tenemos el gobierno más grande. Pero a ver, que yo lo he dicho más de una vez en la tribuna y es así. Tienen que tener mucho cuidado porque como están tan apretados, cualquier día se puede caer uno. Pero es verdad, es que no caben las sillas. Yo eso lo he dicho en la tribuna. Eso lo has dicho, Carlos, pero ¿hay algo más? No, en serio, hay que ir a verlo. Es la primera vez en la historia de la democracia que se podría jugar un partido de fútbol de 11 entre casados y solteros. Pero si ni conocéis vosotros a los ministros, que a veces digan por ahí alguno y dices tú, ¿y este quién es? Este es alguien nuevo. Esa es la frase del día. Ni los conocéis. Yo me acuerdo, pasadas unas semanas, la ministra de Ciencia llega y tenía una compañera al lado y dice, creo que se ha equivocado al final. No, es que lleva 3 meses de ministra. No sabía ni cómo se llamaba. Que ni nos conoce. Es la frase de un día se puede caer uno, de Adanero, de tan apretados que están los ministros abajo, es tremenda. Uno de ellos que da que hablar es este. Garzón. Una dieta mediterránea pues centrada en las frutas, en las verduras, en productos frescos como el pescado y en unas cantidades muy reducidas pues de azúcares, de sal o incluso de carne roja. ¿Lo hacéis? ¿Vais a hacer caso a lo que dice el ministro Garzón? ¿No? Dice las tonterías para que se hable de él. O sea, pero es así, quiero decir, él es muy consciente de que lo suyo era... No sé si era, tú sabrás, Mario, una dirección general o ni eso. Igual era una dirección general, sí. ¿no? Más una de Hacienda creada en juegos. Una dirección general. Sí, y ahora es ministro. Pues tiene que de vez en cuando decir alguna cosa para que se sepa que existe. Y es así de triste, ¿no? El problema, ¿cuál es? Que lo que dices, que no es solo él. Que ya, bueno, dices él, cuesta lo que cuesta. No. Es que él va acompañado de todo el ejército que lleva al lado. De todos los asesores que sean, que no sé cuántos serán, más el coche, más bla, bla, bla. Y es que a veces ganan más los asesores que no el titular del ministerio o no el titular de presidencia. Eso es una verdad. O sea, que la cuestión no es 20, 22, 350 ministerios. La cuestión es todo lo que hay por debajo del ministerio. Es decir, la cantidad ingente de personas, por cierto, cuyos cargos son discrecionales, que puede poner en las altas esferas, digamos, puede decir este sí y este no, de forma discrecional absolutamente el titular o el presidente del gobierno, que esa es otra, que decir que hay en otros países... Lo digo porque los funcionarios están muy enfadados que ellos tengan que pasar oposiciones y luego cobrando 20 veces más a dedo. Pero es que esto no ocurre en otros países, lo que se denomina en ciencia política el spoil system, ¿no? Es decir, cuanto más... o sea, hay países que tienen más cargos discrecionales, es decir, que el titular de turno pueda poner a dedo ese cargo, y hay otros países que eso está mucho más regido, que hay muy pocos cargos
discrecionales que se pueden llegar a poner. Hagamos la pregunta, que están aquí mis diputados favoritos. Hagamos la pregunta. Si se hiciese un análisis psicológico como hacen multinacionales para altos cargos, ¿la pasarían la mayoría de diputados y diputadas del Congreso? Y diputades. Diputados y diputadas del Congreso, ¿no? Bueno, antes de nada, lo de la dieta, que se lo consulten a IZ, que seguramente se va a preocupar. IZ no la cumple. Por eso no la cumple, pero es bueno que dentro del gobierno haya consenso, ¿no? A ver, dentro del Congreso de los Diputados, y yo creo que Carlos pensará algo parecido, hay gente de todo tipo. Hay gente toda ralea, hay gente con más traumas, menos traumas, malo, representa realmente a la sociedad. Que hay personas que seguramente no pasarían un mínimo filtro de estabilidad emocional, pues seguramente, pero como hay gente extraordinaria en todos los partidos. Sí, pero permíteme, para ser taxista en Madrid o en Barcelona, no puedes tener antecedentes penales. Pues hay varios diputados que los tienen. Y alguno con cargo, ¿eh? Entonces tenéis condiciones que en la sociedad civil no se nos permiten. Sin duda. Por eso digo, si se hiciese la criba, ya no te digo antecedentes, que ya saben la mayoría, la verdad, están en Podemos, las cosas como son, pero eso es una realidad. Psicológicamente la mayoría estarían preparados para ocupar. Bueno, pero es que yo creo que ahí está la libertad de cada uno presentar lo que estime conveniente y la libertad de los ciudadanos de elegir lo que estimen conveniente. Yo ahí... Ya, pero esto es como decirme que para llegar a ser líder de un partido lo hacen por méritos. No, yo te digo, digo lo que te digo, que evidentemente a mí evidentemente yo hay partidos y personas en concreto que no sé cómo la gente puede votarles, pero evidentemente le votan. Y les votan mucho. Porque nos los ponen en las listas. No, ya, bueno, bien. Sí, aunque no quieras, le acabas votando. Tiene muchos votos y supongo que de mí pensarán eso otros. Dirán, ya fíjate, ¿por qué le votan? Fíjate que yo soy evidentemente defensor absoluto del sufragio pasivo y activo, ¿no? De ambos sufragios, pero yo creo que hay que diferenciar entre llegar a ser diputado y llegar a ser parte del gobierno, es decir, presidente o ministros. Entonces, yo los diputados... Porque manejas un presupuesto brutal de la otra. Yo los diputados, fíjate que yo evidentemente no pondría ningún tipo de análisis ni psicológico ni ningún tipo. O sea, esto es la base de la democracia, de la libertad de voto. Pero otra cosa ya es llegar a ser ministro o presidente, que evidentemente esto habría que verlo, valorarlo, analizarlo. Pero yo creo que una persona que tiene semejante responsabilidad, que gestiona semejante cantidad de millones de euros de dinero del contribuyente, que aquí no es el dinero público que no es de nadie, como decía Carmen Calvo, no, es dinero del contribuyente. Es decir, en una empresa privada, si nos llevara, digamos, el consejero delegado, el CEO, quien fuera de una empresa privada, la llevara a pique, es decir, llevase a cabo una deuda absoluta como la que está llevando Pedro Sánchez, porque estamos en máximos históricos de deuda, entonces estaría en la cárcel. Es decir, si quiebra una empresa, si el del consejo delegado pues arruina una empresa, está en la cárcel. Si el auditor no descubre que hay un agujero fiscal, como pasó en España. Entonces, y aquí no pasa nada. Es decir, están llevando a la quiebra económica a España, y estos son datos, no es opinión personal, están llevando a la quiebra a España. Y aquí no pasa nada. Entonces yo creo que, oye, que libertad absoluta, democracia también faltaría más. Pero desde luego yo creo que tienen que tener una serie de responsabilidades, ¿no? Y rendir cuentas, el accountability que se denomina, rendir cuentas, oye, el presidente y los ministros. Querido Hugo Pereira, te leo. Un placer. Gracias, amigos, un abrazo. Muchas gracias. Carlos García Danero, Mario Garcés. Gracias, amigos. Mañana más podcast, más contenido exclusivo aquí en el canal de YouTube, en Gran Vía Radio Barcelona, Radio 4G Benidorm, Radio Montaña Leonesa y en todas las plataformas, Spotify, iVoox. Gracias por estar ahí. Suscribíos en iVoox al contenido para fans. Nos ayudáis a seguir adelante. Cualquier duda, pregunta, ayuda que queráis prestar, mi correo electrónico es vuestro. albertcastillon7@gmail.com. Aquí lo leemos todo. albertcastillon7@gmail.com. Gracias, amigos. Hasta el próximo programa. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate.